Pues nada, es un placer que pase por aquí gente como tú, nutricionistas, sobre todo con ese enfoque tan evolutivo y con esa aplicación tan deportiva y tan práctica que a mí me gusta bastante. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es algo que desde que, por ejemplo, yo en la Facultad de Ciencias del Deporte lo empecé a estudiar o en algún posgrado sobre nutrición, creo que hay un problema de clasificaciones y a la hora de mirar solamente los macronutrientes. La pregunta sería, ¿confunde la gente lo que son realmente las proteínas, los hidratos y las grasas porque simplemente nos dedicamos a cuantificar, ¿no? Cuántos gramos tiene o qué porcentaje tiene, pero luego seguimos cometiendo en 2023 el error de confundir estos macronutrientes vengan de la comida real o de la comida procesada? Sí. A ver, hay de todo, está claro, pero sí es muy común ver gente que solo se fija en los macros. Pues yo soy ceto y no como un hidrato porque me puede pasar algo malo. Soy deportista y me hincho hidratos porque lo voy a metabolizar y estoy todo el día hinchándome a hidratos. Gente que quiere aumentar muchísimo la masa muscular y solo come proteína. Es decir, no digo que no esté bien el saber qué es lo que uno come. Genial. Pero no es toda la ecuación. De hecho, no es ni tan siquiera la parte más importante de la ecuación. Yo siempre digo que es más importante la calidad del alimento que su composición. Una vez que tú comes calidad, que ya lo tienes todo ahí todo controlado, pues ya puedes pasar a ver cómo contextualizar cada macro en cada contexto. Eso es así, pero primero siempre la calidad. Luego hay otra gente también que come bien, pero que tampoco, o sea, come comida natural, poco procesado, pero no sabe qué come, digamos, come a bulto, no sabe muy bien lo que está comiendo, no sabe si está comiendo proteínas, hidratos, en qué contexto, ni para qué, ni por qué. Y luego hay otro grupo que confunde la comida natural con la comida industrial, digamos. Como todo está en el supermercado, pues para ellos todo es comida, todo vale. Y no, en el supermercado hay comida, comida natural, la que nos proporciona la naturaleza y nos ha proporcionado la naturaleza durante más de 2 millones de años de evolución y a la que nuestros genes están adaptados. Y luego hay productos comestibles que se fabrican en fábricas por la industria y que llevan con la dieta del ser humano, lleva pues nada, muy poquitín. Vamos, no ha estado en la dieta del ser humano durante el 99,99% de su existencia en el planeta Tierra y a la que no estamos adaptados y para mí no es comida, son productos comestibles a los que no estamos nada adaptados y que en general nos dañan y están diseñados encima para hacernos comer de más porque, bueno, es la industria, como cualquier industria, es un negocio, es vender. Entonces, ahí están un poquitín los grupos. Luego hay gente también que tiene mucho dominio del tema y genial, vamos, no tiene ningún problema con contextualizar los macros, con saber qué es lo que están comiendo, pero bueno, en general son los menos. Hay un poco de todo. Sí, yo suelo ver sobre todo que, repito, que hay gente un poquito más, los que polarizan un poquito más todo esto, que a lo mejor no tienen en cuenta lo que son los macros, y otros que a lo mejor, como decíamos, ¿no? Que solo se fijan y les da igual de dónde vengan o lo que decías, ¿no? Gente que no entiende la importancia de cada uno de los macros y que come por intuición, ¿no? Sí. Que siempre y cuando esa intuición sea con comida de la abuela, de la bisabuela, sin querer, la dieta va a estar casi balanceada, pero a veces la intuición hoy en día, con esos factores de confusión que hay de cierta parte de la industria, que siempre digo cierta parte porque luego hay críticas, gracias a la industria alimentaria, pues hay congelados, hay envasados, hay enlatados y obviamente nos facilitan mucho la nutrición hoy en día. Sí. Pero tenemos que entender que hay cierta parte, como es lógico, que lo que quieren es vender y con esa venta pues hay un marketing detrás que nos pueden hacer, ¿no?, un factor de confusión y, como es lógico, si no nos formamos, si no estudiamos, si no leemos del tema, podemos caer en el error de estar haciendo unas pautas malas y no saberlo. Por eso me gustaría hablar de los 3 macronutrientes en principio, para que la gente entienda qué es realmente ese macronutriente, dónde podríamos buscarlo, y vamos a empezar con el primero que para mí creo es el más importante y pasó
una demonización muy, muy fuerte hace muchos años a nivel hepático, a nivel renal, y a veces pues vamos a los extremos, ¿no? Voy a hablar de las proteínas. Hay gente que ama las proteínas, que piensa que hay que comer proteínas solamente para estar fuerte, para coger masa muscular, para saciarse. Luego hay una moda también en contra de las proteínas hace muchos años por el tema hepático renal. Ahora últimamente con el tema de longevidad también se ha confundido, creo, un poquito. Porque la gente queremos, ¿no?, un péndulo. ¿Sí o no? Todo o nada. Tomo 5 gramos de proteína por kilo de peso corporal o me hago vegano, pero aparte no calculo el aminoácido, no calculo las proteínas. ¿Qué nos puedes decir de este primer macronutriente sobre las proteínas en el caso de la nutrición y nutrición deportiva, Curro? Vale, a ver, tienes razón, la proteína para mí es el macronutriente esencial. Luego vamos a hablar de la grasa, que también es esencial, y bueno, del carbohidrato, que es el único con el que podríamos sobrevivir sin él. Luego lo explicamos. Pero con la proteína para mí no se negocia. Es decir, tú puedes jugar a comer más grasa y menos hidrato, o menos hidrato y más grasa, pero la proteína hay que comer la que hay que comer. O sea, tú tienes que comer la tuya. Con la proteína no negocias. Es tan importante que tienes que tomar la que necesitas. Luego ya podemos entrar en un contexto de cuánto se necesita, en qué contexto, depende de las edades, del nivel de actividad física, de si es sedentario o no, etc. Pero cada uno tiene que comer la suya. Es un macronutriente no negociable, que yo le llamo. La característica principal de la proteína es que contiene nitrógeno, ¿vale? El nitrógeno es un elemento fundamental para crear y reparar tejidos. O sea, ya podemos imaginarnos la importancia que puede tener crear y reparar tejidos, ¿vale? ¿Qué pasa con el nitrógeno? Que no lo podemos sintetizar. El ser humano no puede, ningún mamífero, de hecho, no puede sintetizarlo, solo las plantas porque lo absorben del suelo. Entonces, para adquirirlo, ese componente tan importante, tenemos que o bien comer plantas o comer animales que se alimentan de plantas, de esas plantas, o bien de animales que se alimentan de otros animales que se han alimentado de esas plantas. Pero la ingesta es obligatoria, no podemos sintetizarlo y la ingesta es obligatoria y fundamental. Entonces, en cuanto a las funciones, es que no solo tiene esta estructural, que es fundamental. Luego tiene miles, desde fundamental para regular el ADN, transportadora de sustancias como el colesterol, enzimática, hormonal, contráctil muscular, es decir, importantísima, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que llegar a un mínimo necesario, porque si no llegas a ese mínimo necesario, todas estas funciones de las que acabamos de hablar, tan fundamentales, no van a estar comprometidas. Hasta ahí más o menos claro, y en deportistas pues todavía más, porque el deporte, sobre todo ya cuando le metes un poquitín más de intensidad, pues crea un daño, y ese daño hay que repararlo, hay que reparar tejidos en micro roturas, y la proteína es esencial en ese proceso, como hemos dicho, por el nitrógeno. Entonces, no se puede tomar de menos, ¿vale? Ahora vamos al otro caso. Eso más, lo de menos más o menos está claro. Ahora, ¿por qué no tomar de más? Y cómo yo lo veo. Que esto es un punto, es mi manera de verlo, que no tiene por qué ser así. Hay otros profesionales que discrepan. Pero yo creo que hay un límite por arriba, ¿vale? Hay otros que dicen que puedes comer la proteína en exceso hasta donde quieras, que no pasa nada. Y bueno, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? A ver, la proteína, especialmente los aminoácidos metionina y leucina, que están especialmente presentes en la proteína de origen animal, elevan la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento estimula el hígado, el factor de crecimiento insulínico tipo 1, el famoso, bueno, famoso por algunos, el IGF-1, ¿vale? Entonces, el IGF-1, a su vez, activa uno de nuestros dos sensores energéticos, que es el emetor. El emetor es un sensor energético que se activa cuando tenemos disponibilidad de nutrientes, sobre todo proteínas, es cuando más se activa, y cuando está ese sensor activado, el cuerpo está en una fase de desarrollo y de crecimiento. Tiene un sentido porque tienes nutrientes, pues ¿qué haces? Pues tu cuerpo crece y se desarrolla. Luego está el otro sensor de los dos que tenemos, el AMPK, que hace precisamente lo contrario. Es decir, cuando no hay disponibilidad de nutrientes, especialmente cuando baja la proteína o no hay ninguna caloría, se activa más este sensor
y lo que se hace es un proceso más de autorreparación del organismo, de reciclaje celular, lo que se llama la autofagia. ¿Vale? Entonces son dos procesos diferentes que mientras un sensor está más elevado, el otro está más bajo y según el otro baja, es decir, el uno inhibe al otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no digo que haya que tener, que como está bien tener la autofagia, el reciclaje celular, no digo que haya que tener anulado siempre el emetor. Mi punto es que al igual que puede suceder con la insulina, con el cortisol, con la glucosa, con el sistema simpático, pues tienen que estar activados. No es nada malo per se, simplemente tienen que estar activados cuando tengan que estar activados, para cuando se necesite puntualmente, pero no permanentemente alto. Y menos en la edad adulta. Ese es mi punto de vista. ¿Por qué? A ver, los estudios que hay con IGF-1 y que relacionan IGF-1 con mortalidad por todas las causas, si se ponen en un gráfico, es decir, en el vertical, la mortalidad por todas las causas y en el horizontal, los niveles de IGF-1, sale representado en forma de U. Es decir, que poco IGF-1 aumenta el riesgo de mortalidad y mucho también, hay un punto dulce en el medio. Excepto para el cáncer, que cualquier nivel menor de IGF-1 es positivo para minimizar el riesgo de contraer cáncer. Lo cual tiene un sentido, porque si tú ya tienes una edad y tienes células precancerosas, como tenemos todos, tu sistema inmune está lidiando para que no se extiendan, no acabando con ellas, pero si fomentas vías que activan el crecimiento y el desarrollo, pues no parece ser muy buena idea para el cáncer. Quiero decir, si tú eres culturista y quieres crecer músculo, pues sí. Pero en cuanto al cáncer, no es buena idea el estimular esas vías. Y sobre todo, a ver, gente joven pues no tiene tantas células precancerosas, pero ya a partir de cierta edad hay más posibilidades de que se desarrolle. Entonces, yo no digo que, a ver, tenemos dos sensores y los dos se necesitan. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no creo que haya que tenerlos activados al 50% en todas las edades de la vida. Tenemos los dos y creo que tiene que tener más protagonismo el emetor en la edad joven, cuando se está creciendo uno y desarrollando, tiene que tener más protagonismo ese y menos el MPK, pero en cambio en la edad adulta creo que tiene que ir a la inversa. El emetor está bien cuando haces ejercicio para ayudar a generar las adaptaciones, que se eleve puntualmente, etcétera, etcétera, pero creo que en la edad adulta debe tener más protagonismo el MPK. A mediados del siglo pasado, un biólogo evolutivo, creo que se llama George C. Williams, formuló la teoría de la pleiotropía antagónica, que decía que algunos genes o procesos que eran beneficiosos en la edad, cuando éramos jóvenes, son perjudiciales en la edad adulta. ¿Vale? Esto que era una teoría en el siglo pasado, pues la ciencia de este siglo ya lo ha corroborado. Por ejemplo, hay un estudio, un paper del 2021 en Aging Cell de la Facultad de Medicina de Albert Einstein de Nueva York, que analiza el biobanco de 500.000 personas del Reino Unido. 500.000 personas ya no son pocas. Y analiza sus niveles de IGF-1. Y concluye que para los jóvenes, niveles elevados de IGF-1 les protege de la enfermedad. Pero para los adultos, niveles elevados de IGF-1 aumenta el riesgo de enfermedad y de mortalidad. Entonces, pues eso, lo dicho, creo que hay que cobre más protagonismo el MPK en la edad, ya cuando tenemos ya cierta edad, y el emetor, pues está bien activarlo de vez en cuando, pero no pasarse con él, ¿vale? Entonces, proteína sí, es necesaria, hemos hablado de ello, por supuesto, hasta cierto nivel la necesitamos, pero la justa y necesaria en la edad adulta no más, ¿vale? Para no estimular vías que impulsen el desarrollo y el crecimiento, inhibiendo las de la reparación y el reciclaje celular. Pues Curro, no puedes decir más en menos tiempo. Me ha gustado mucho la manera que lo acabas de exponer, porque creo que estás tocando los dos puntos más importantes, y este concepto de pleiotropía antagónica me gusta mucho, que es, para que la gente lo entienda por si alguien
que todavía le cuesta un poquito entender este concepto, que al estar creciendo y al estar, ¿no? Pues una persona infantil, un adolescente, un niño, está creciendo, necesita un poquito más de anabolismo, que es esa vía metabólica más de mTOR, Eso y es. está claro que necesita más nutrientes, más energía, más calorías, y está beneficiado de que haya más IGF-1, que haya más anabolismo, que haya más crecimiento, porque en su cuerpo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, un niño de 10 años, aunque coma fatal, que no es lo ideal obviamente, pero al día siguiente pues va a estar más fuerte, va a estar más alto, va a estar más guapo, porque esa genética todavía que tiene, ¿no? Ese potencial, pero claro, una persona de 90 años tiene que pasar todo lo contrario, se ve más beneficiada de los procesos que tú decías, más de catabolismo, más de AMPK. ¿Y qué pasa? Que yo lo que veo, corrígeme, es que hay mucha polarización, es decir, la gente que coge el estudio, que la proteína, este IGF-1, ¿no? Con el cáncer o con cualquier enfermedad, etcétera, a partir de una edad empeora, digamos, ese pronóstico, lo cogen, lo extrapolan y lo quieren aplicar a una persona de 20 años que hace 20 horas de deporte a la semana o a un niño de 10 años y dices, no, es que en el contexto de la persona de 90 años, que haya mucha cantidad de proteína, ya no es de proteína, lo que decías, en concreto ahora veremos los aminoácidos, metionina, leucina, y que fomentes tanto el anabolismo en ciertas edades es más proclive, ¿no? a que vaya a células cancerígenas, con lo cual si anabolizas, si hipertrofias, si crece una célula cancerígena, malo, pero un niño de 8 años, lo más lógico es que lo que hipertrofie, lo que anabolice, lo que crezca, sean sus huesos, sea su musculatura, sea su piel. Correcto, y esa pleiotropía antagónica me gusta mucho porque a lo mejor de niños nos beneficiamos más de comer más cantidad de calorías, más cantidad de energía, más cantidad en concreto de proteína, y conforme va pasando la edad, pues habría que ralentizar eso, habría que bajarlo, sobre todo las personas no deportistas, ¿verdad? Una persona que no es igual tener 60 años y hacer deporte que tener 60 años y no entrenar nada, por lo que si aplicamos si encendemos, o que no se enciende, pero bueno, para que entiendan los oyentes, constantemente la vía metabólica de crecimiento de anabolismo de mTOR, pues si no entrenas, es más fácil que la célula diana sea una célula que no quieras. Pero dentro de los aminoácidos, me gustaría pararme, si me das permiso, porque en tu libro lo explica muy bien y sinceramente solo lo he visto en un par de sitios hasta hace poco y creo que es algo que también me gustaría que hagamos hincapié, que es, hablabas de un aminoácido, metionina y otro leucina, y que a veces mucha gente, incluso profesionales de la salud, del entrenamiento o incluso me atrevo a decir de la nutrición, obviamente no todos, todavía no discriminan entre la metionina y la leucina y la glicina. Y creo que es importante que lo pongas en contexto, que lo expliques y la importancia bien a nivel deportivo o sobre todo a nivel de salud y qué errores crees que comete mucha parte de la población con esta proporción, con este equilibrio, con este balance de metionina y glicina, que recuerdo, son dos aminoácidos que están en las proteínas porque, permíteme un segundo más, Curro, hay mucha gente que proteína es proteína. Me tomo un yogur proteico, me tomo un batido de proteínas, o como pollo, y ellos, proteína es proteína, universal. Y no entienden que dentro de la proteína hay aminoácidos y que deberíamos evitar una desproporción, como todo en esta vida, y que me gustaría que explicaras con tus palabras, Curro. A ver, la glicina, mira, precisamente la última entrada que he hecho en el blog es sobre la glicina porque me parece fundamental y creo que se debe hablar más de ella. Está un poquitín olvidada, es un aminoácido tristemente olvidado por muchísima gente, a nivel científico no, hay bastantes estudios, pero es un aminoácido fundamental, principalmente porque todos somos deficitarios. Hay estudios que lo demuestran, es un aminoácido fundamental, principalmente solo para crear colágeno ya necesitamos unos 10 gramos colágeno, fíjate lo importante que es. Ya necesitamos unos 10 gramos de glicina, solo para eso, pero luego además está implicada en la absorción del exceso de metionina, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver, en la creación del grupo hemo para la hemoglobina, fíjate qué importante puede ser para deportistas, en reducción de tasas de cáncer, el sistema control del sistema nervioso, porque balancea los neurotransmisores excitatorios con los inhibitorios y muchísimas cosas más. A nivel de antioxidantes, con la glutatión también, está implicada en millones de cosas. Pero solo para el colágeno ya necesitamos 10 gramos.
Entonces, el cuerpo puede sintetizarla, por eso no es un aminoácido esencial y por eso mucha gente se olvida de él. Como no es esencial, no es de los que es la ingesta obligatoria, pues nada, no importa mucho. Pero es que el cuerpo solo puede sintetizar al día unos 3 gramos. Y luego con la dieta, incluso ahora vemos que incluso con alimentos altos en glicina, solo podríamos sintetizar otros 3 más. Es decir, como mucho tenemos 6. Se estima que mínimo necesitamos, entre la formación de colágeno y el resto de funciones, que necesitamos unos 16 gramos al día, se estima los estudios. Entonces, todos somos deficitarios en 10 gramos de glicina. ¿Qué es lo que pasa además? Que la glicina está en alimentos que el ser humano ha olvidado y no está en su dieta presente. Está sobre todo en la piel de la carne, que casi nadie toma la piel. Está en el tejido conectivo y está en los huesos. Sobre todo se extrae muy bien del caldo de huesos. El tejido conectivo por su gelatina. La gelatina también tiene glicina. Entonces ya casi no consumimos esas cosas y encima todavía al no consumirlas, pues todavía somos más deficitarios, porque si las consumiéramos podríamos tener todavía 3 o 4 gramos más al día. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la glicina? Que también entre las cosas que hace absorbe el exceso de metionina. Tú te puedes comer mucha carne, pues digo carne porque la metionina está sobre todo en la proteína de origen animal, ¿vale? Puede ser carne o cualquier otra. Pero niveles muy altos de metionina han demostrado que no son buenos, son tóxicos. De hecho, hay estudios, es cierto que son ratones, pero con reducción de la metionina y aumento de la tasa de longevidad, o sea que viven más tiempo y con menos enfermedades. ¿Qué pasa con la glicina? Que absorbe ese exceso de metionina cuando nos sobra, lo absorbe, pero si no hay glicina para todas esas funciones, pues esa queda contrarrestada. Entonces tenemos un exceso de metionina, lo cual no es bueno para el organismo. Luego, además, que se ha visto con la glicina que por ejemplo, en el gen GNMT, cuando ese gen está activado, cuando tomamos espermidina, que es otro componente que se está estudiando mucho en ralentización del envejecimiento, solo funciona la espermidina y solo es pro ralentización del envejecimiento cuando hay glicina disponible que absorba esa metionina. Es decir, ese gen se activa cuando la glicina absorbe la metionina. Pero como no tenemos, pues es un problema. Entonces, la glicina es un componente fundamental de la dieta y yo recomiendo a muchas personas incluso suplementarse. Ya hablaremos, si quieres, luego de los suplementos, que no soy muy pro suplementos, no hacen magia. Pero, por ejemplo, la glicina es un suplemento interesante porque es barato, se puede tomar en polvo, es dulce, que puede sustituir al azúcar, sabe dulce. Y luego encima contrarrestamos esos déficits general que tiene la población de glicina. Sí, el otro día estaba con un compañero y se tomó un café y le echó 3-5 gramos de glicina. Y me hizo mucha gracia porque otro que estaba delante, que se echó 2 sobres de azúcar a un café con leche, le decía el de café con azúcar a este que era un loco. Y al final te das cuenta de dónde estamos metidos. O sea, el que le echa 3 o 5 gramos de glicina estaba loco, estaba obsesionado con lo que estaba haciendo y estaba normalizado tomarse el otro con, no sé, 15 o 16 gramos. Es que en realidad está normalizado, claro. Entonces... Claro. Y es lo que decías, es muy barato, tiene buen sabor y seguramente todos somos deficitarios en dando en cuanto... Corrígeme, la metionina suele estar también, sobre todo, en el músculo animal, ¿no? Entonces, si comemos constantemente, ¿no? Pollo y arroz, pechuga de pollo, porque lo que comentabas, qué casualidad que esa glicina, ese colágeno que mucha gente, obviamente, le da la importancia, está en la piel, están los tendones, ligamentos, huesos o vísceras, casquería, que es lo que menos solemos comer en general, y comemos mucho pechugas, ¿no? Y músculo de animal, que es donde hay más metionina. Entonces, el problema también viene por ahí. Si encima comemos, porque la gente nos han acostumbrado un poquito, ¿no? Y yo a mis alumnos se lo digo, incluso ya ponen cara de asco. La piel, qué asco, los tendones, los ligamentos, los huesos, caldo de huesos. Pero la pechuga de pollo, digo la pechuga de pollo como cualquier otro músculo animal, o si ya hablas de casquerías, de vísceras, de hígados, de sesos, de riñones, ya es como, ya hay angustia. Hemos normalizado tanto comer mucho músculo y que es incluso sano, ¿no? Porque ya tiene la hora de sano comer ese músculo animal y que se come tanto, muy, muy, muy poco, repito, piel,
ligamentos, tendones, huesos, casquería, que encima ayuda a desproporcionar un poquito más, ¿verdad? O sea, más metionina y Eso menos es, y glicina. menos glicina. Y es una pena porque en realidad a mí es una cosa que me cuesta, vamos, que me cuesta mucho con la gente que llevo la alimentación, con mis clientes, porque hay algunos que sí, pero la mayoría no les gusta este tipo de comida. Entonces les tengo que suplementar sí o sí con glicina. Igual es alguno de ellos el que se ha hecho un café ahí, algún loco. Pero sí, a ver, yo como hemos hablado antes, de no pasarse con la proteína, yo lo primero que quito, parto de la proteína animal por el tema de la metionina y la leucina, que es más alta en estos aminoácidos. Y luego lo que quito es de la carne, quito precisamente, lo que intento quitar es el músculo, que es lo que más metionina tiene, y B12 y poco más nutricionalmente, proteínas, sí, y dejar los órganos, porque además de tener los órganos de todo lo que hemos hablado, además de tener la glicina, tiene colina, otro componente fundamental, y tiene B9, que es muy raro que haya B9 en la proteína de origen animal, suele estar más en los vegetales. Y del pescado, por ejemplo, priorizo pescado azul y evitar el blanco. Es decir, con quitar el músculo y quitar el pescado blanco y dejar el pescado azul por su omega 3, ya hemos quitado ahí un poco de proteína para no pasarnos. Repito, para no pasarnos, no quiero decir que no haya que tomar proteína. Y con eso yo creo que es suficiente. Con la proteína que podemos adquirir en los órganos vísceras al que le guste, y si no del pescado azul, más los huevos, los lácteos, y más la proteína que adquiramos de origen vegetal con los cereales y las legumbres y los frutos secos, pues suficiente. Perfecto, completamente de acuerdo. Mucha gente le llamará la atención esto de cómo está recomendando un nutricionista hígado y casquería y vísceras y huevos y el pescado azul en vez del blanco, porque tiene proteína y también tiene grasa. Entonces la grasa todavía vamos a enlazarlo con el segundo macronutriente en importancia para mí, y en tu libro veo que tenemos el mismo concepto, que es la grasa. Y me gustaría que nos expliques. Repito, igual que la proteína creo que sufrió una demonización, ¿no? De vilipendiada hay gente que la ama, con la grasa ha pasado algo también muy parecido, que le echaron la culpa de la obesidad y de ciertos problemas, y claro, al ser un macronutriente que tiene más calorías y lo aislamos, pues parece incluso lógico, si no atendemos a fisiología, ¿no? Pues que si le quito el macronutriente que tiene más calorías, será más fácil adelgazar. Y esa tesitura a priori puede estar bien si fuéramos números, si fuéramos calculadoras, pero el cuerpo humano no funciona así, y vamos a ver por qué la grasa es importante y dónde buscarla realmente. ¿Qué nos puedes decir acerca del segundo macronutriente, Curro? Bueno, pues la grasa es lo que tú dices. Tristemente estuvo denostada la ciencia, gracias a Dios. La ciencia hoy en día cada vez se habla ya más, y estamos desterrando un poquitín ese mito que teníamos de que la grasa era mala. Sobre todo porque muchos de los estudios que decían que la grasa era mala estaban hechos con grasa artificial, con grasa trans de los productos industriales, y no con grasa naturalmente presente en la dieta, porque cuando se hacía esos estudios con grasa era en Estados Unidos con esos productos, pero en cambio la grasa cuando se hacía con una dieta mediterránea, que es con grasa naturalmente presente en los alimentos, pues no salía esos estudios hablando mal de la grasa. Fíjate si es tan importante la grasa que la evolución nos ha dotado de almacenes casi ilimitados para almacenarla. Es decir, podemos almacenar toda la grasa que queramos. Esto que nos salvó y nos hizo poder sobrevivir en épocas que había escasez, porque cuando había abundancia podíamos almacenar la grasa y eso era un recurso evolutivo para poder sobrevivir. Era una ventaja evolutiva en el pasado. Hoy en día nos está creando problemas porque al estar rodeados de energía, de alimentos por todos los lados, pues que ya no es tan necesario esos almacenes tan ilimitados, pero seguimos metiendo comida porque los productos estos están diseñados precisamente para hacerte comer de más, y nos está creando un problema hoy en día. La grasa, además de esta función energética, digamos, es que tiene otras fundamentales. Por ejemplo, es la almacenadora de las vitaminas liposolubles, la A, D, E y K, o sea, fundamentales. Es precursora de otras moléculas como el colesterol, es termorreguladora. Bueno,
una de las más importantes. Actúa como protección mecánica para todos los huesos y órganos del cuerpo. Es decir, es un elemento indispensable en la capa protectora de las membranas celulares. O sea, es que sin grasa nos morimos directamente. Entonces, ¿es malo? ¿Cómo puede ser malo? Una cosa que sin ella nos morimos. No es mala. Lo que es malo es como todo, en exceso y depende de qué tipo de grasa. ¿Dónde la podemos adquirir? Pues bueno, perdón, hay dos grasas que me gustaría hablar, por lo menos nombrarlas, que son muy importantes porque no las podemos sintetizar, que son los ácidos grasos poliinsaturados, los omega 3 y los omega 6, fundamentales, que es no poder sintetizarlos, los tenemos que adquirir de la dieta. ¿Dónde podemos adquirir grasa? Pues bueno, mis fuentes favoritas son el pescado azul, que ya lo hemos dicho, por el omega 3, los huevos por la yema, que es una maravilla en la naturaleza, la yema de un huevo, que si encima es ecológico también tiene omega 3. Luego tenemos los frutos secos, el aguacate, el aceite de oliva, las aceitunas, y precisamente en el aguacate, en el aceite de oliva, las aceitunas y entre los frutos secos, las macadamias, tenemos un omega 9 que se llama el ácido oleico, que está muy presente en estos alimentos, que activa las sirtuinas, importantes sobre todo ya cuando tenemos una edad, porque protegen los daños del ADN, entre otras muchas cosas. ¿Dónde más podemos adquirir grasa? Las semillas tienen un poquitín de grasa, por supuesto los lácteos, pues la leche, el yogur, el kéfir, el queso, la mantequilla, si es ecológica también tiene omega 3, la mantequilla. Claro, lácteos enteros. Si hacemos la absurdez de deslatarlos, pues entonces no vamos a tener los beneficios derivados que hemos hablado de la grasa. Completamente. Has comentado lo de los lácteos, me quiero parar un momento porque sigue todavía gente pensando que el lácteo desnatado es mejor porque tiene menos cantidad de grasa, tiene menos cantidad de calorías y es un mejor alimento. Y repito, un nutricionista y nutricionista deportivo nos comenta la importancia de la yema del huevo, que mucha gente todavía de hoy sigue con... ¿no? Sí, quitando la yema y comiéndose la clara. De la clara, correcto, que si volvemos a lo de antes de las proteínas pasa igual, ¿no? O sea, podemos explicarnos, es imposible que me des una respuesta, pero podemos explicarnos cómo parte de la población puede sufrir ciertas patologías o problemas porque estamos mal informados. Es decir, a la hora de la carne, sigue pensando mucha gente que tomar hígado es muy peligroso. Obviamente, tomar a diario no va a ser saludable, pero seguimos pensando que el músculo es lo saludable. Seguimos pensando que lo saludable es quitar la yema del huevo. Seguimos pensando que los lácteos son mejor desnatados, porque se siguen vendiendo y tú vas al supermercado a comprar y es lo que la gente realmente más compra en el supermercado. ¿Crees que eso es parte del problema que puede tener parte de la población? Esa mala información que tenemos, que todavía no ha llegado esto a libros de texto, a ciertas conferencias, a cierto público por ciertos intereses. Bueno, es parte del problema, no es todo el problema, pero es parte del problema, desde luego. Lo que decía al principio, afortunadamente cada vez se está hablando ya más. Hace 6 años yo podía decir esto y me tildaban de absolutamente loco. Ya no, hoy ya se puede hablar, se puede debatir, la ciencia se está encargando de demostrar que es un error evitar la grasa, repito, la grasa natural, no la grasa trans de los alimentos industriales. El tema es que si te quitas la grasa lo tienes que sustituir con algo. Y claro, la industria es el marketing de la industria. La gente, en realidad la gente no es culpable. Simplemente la han educado de una manera, la han machacado con un mensaje. En la tele, los medios de comunicación más tradicionales la mal informan. Luego el marketing, la publicidad, ya desde niños incluso. Entonces nos han machacado tanto tiempo con esto que en realidad la gente es que no tiene culpa de comprar light o comprar desnatado. Pero sí, claro, si sustituyes, primero te estás quedando sin los beneficios de la grasa. Ya hemos hablado de las vitaminas liposolubles que solo están en la grasa, la A, la D y la K. Entonces ya te estás quedando sin eso, pero es que te estás quedando sin el omega 3, que es fundamental para los procesos de desinflamación. Te estás quedando sin tus membranas celulares que protegen a estar más débiles. Y encima lo estás sustituyendo con hidratos, porque tienes que sustituirlo con algún otro más. Si comes menos grasa, tienes que comer más hidratos. Y le sumas que estás comiendo hidratos que un deportista la puede metabolizar, sobre todo si
Un deportista quiere decir que ya meta intensidad, lo puede metabolizar y no pasa nada por comer hidratos. Pero claro, es que encima se están echando hidratos gente sedentaria, están llegando los depósitos de hidratos, que son pequeñitos, los depósitos de glucógeno, el cuerpo, como no derrocha nada, lo transforma en grasa y lo almacena en el tejido adiposo y la gente no deja de tener sobrepeso, de cada vez hay más sobrepeso, más obesidad, más inflamación. Y sí, es parte del problema. Pero bueno, poco a poco, entre todos, pues la gente ya se va mentalizando, se va hablando un poquitín más de ello y esperemos que en un futuro a corto plazo pues ya se haya perdido totalmente el miedo a las grasas. Sí, una de las cosas que todavía creo que aún no se ha ganado la partida informativa en general es, por ejemplo, el tema del colesterol, pues eso, ¿no? Piensa que la gente que al tomar menos grasa, pues tendrá menos colesterol, como si el colesterol fuera algo externo malo, que lo estás comiendo y te va a entrar a tu cuerpo y te va a dañar, que como ya en tu libro lo explicas muy bien, he entrevistado también aquí a Esteban Larronde y hemos hablado, pues eso, mucha gente no sabe que el colesterol tiene una función no buena ni mala, sino imprescindible, que depende de tus hormonas esteroideas de este colesterol. Y como comentabas, uno de los principales problemas que yo veo de mucha gente es precisamente eso. Claro, si un lácteo o cualquier alimento con esa grasa natural, primero, está más bueno, te sacia más y te va a hacer que comas menos de otras cosas. Y ahí pasamos al tercer macronutriente. Claro, si tú ingieres mucha menos cantidad de grasa en tu dieta, primero, te estás saciando menos, con lo cual, sí o sí, aunque tú quieras, vas a tener al final que comer otra cosa porque tú te quieres poner a dieta, tú quieres comer menos, pero hasta que tu hipotálamo y tu cerebro dicen, oye, guapo, que tengo hambre, tienes que comer y ya hemos pasado el momento de cerrar el pico. Y eso le llega a todo el mundo. Es decir, la gente empieza a comer muy poco, menos de la cuenta, al final empieza a comer. Si la proteína ya la tenemos a raya o incluso pensaban que había que comer X, si la grasa la estamos quitando, la estamos limitando, ya solo nos queda el otro macronutriente que quiero que nos expliques porque creo que es el peor, no sé, personalmente, el peor explicado en la historia de la nutrición y que hay gente que a lo mejor a ti o a mí nos dicen la palabra carbohidrato y es una palabra complejo, pero hay gente que la palabra hidrato es una Coca-Cola, para otro puede ser un brócoli, para otro puede ser pasta, para otro puede ser pan, para otro puede ser una alcachofa, es decir, abarca tanto la palabra carbohidrato que me gustaría que nos dijeras un poquito, primero, ¿por qué tenemos unos depósitos tan pequeños de carbohidrato? Y segundo, ¿qué función tienen realmente en nuestra fisiología, Curro? A ver, ¿por dónde empiezo? Vamos a ver. Mi opinión, bueno, mi opinión no, es el único carbohidrato con el que podemos vivir sin ingerirlo. O sea, para mí ya es el menos importante partiendo de ahí. Es importante, luego podemos hablar de ello, es más importante en contextos deportivos, es fundamental para llegar a tu tope de intensidad, para sacar tu máximo potencial, es fundamental, porque luego está ahí la gente que todavía dice que se puede llegar a tu máximo potencial con una dieta cetogénica y tal. Es un tema aparte. En deportistas, sobre todo de élite que buscan una máxima intensidad, un máximo rendimiento, es un macronutriente esencial en determinados contextos. Ahora bien, en cuanto a la biología, es el menos importante, a pesar de que un 20% del cerebro necesita glucosa, es decir, esa glucosa que es obligatoria para el cerebro, porque luego se puede alimentar de cuerpos cetónicos, derivados de la grasa, etcétera, etcétera. Pero ese 20% del cuerpo lo puede sintetizar, es decir, podemos crear glucosa, el organismo puede crear glucosa a través de la grasa y de la proteína, en el proceso en el hígado, del proceso que se llama gluconeogénesis. Entonces, puedes vivir sin comer carbohidratos perfectamente. Comiendo proteína y grasa, sobrevives. Ya a partir de ahí ya ves por qué no, o yo entiendo por qué no es tan importante y por qué la evolución no nos ha dotado de unos almacenes tan grandes como para la grasa. Son pequeñitos, tenemos dos, uno en el hígado, más o menos de 100-150 gramos de glucógeno que se puede almacenar, y en los músculos, que bueno, depende de cada uno, pero entre 500 600 aproximadamente por ahí. Entonces sí, son almacenes limitadillos, no llega entre ambos depósitos, no pasa de 700 gramos. ¿Por qué creo yo? Pues porque es una energía que se usa solo para determinados momentos, o sea, necesaria para momentos en que la actividad física es tan intensa y necesita tanta velocidad que solo requiere hidratos, pero la vida no era así, no íbamos sprintando ni con el corazón fuera a todas horas, era para momentos puntuales. Entiendo que para cazar persiguiendo una presa o para huir persiguiendo cuando nos perseguía un depredador, etcétera, etcétera.
pero la energía del día a día la usamos una energía más sostenible, la sacábamos de la grasa. Por eso tenemos unos almacenes más pequeñitos, porque eran para momentos puntuales. A ver, los hidratos, la función que tienen sobre todo es energética. Casi me atrevería a decir que la única, pero sobre todo es energética. Tú comes hidratos, las enzimas que tenemos en nuestro cuerpo lo descomponen en la molécula más pequeña que hay, que es la glucosa. Esa glucosa va a la sangre, de la sangre va a las células, el de las células llegan a la mitocondria, que es donde se genera la energía, ¿vale? Eso tiene una función energética. Hay dos hormonas implicadas, dos hormonas importantes implicadas. Una es la insulina y otra es el glucagón. La insulina lo que hace es almacenar. Es decir, cuando tú ingieres carbohidratos, el exceso de glucosa que hay en sangre, como es tóxico, pues lo retira de la sangre y lo lleva a los depósitos de glucógeno, lo transforma en glucógeno y lo lleva a los depósitos, al hígado para abastecer al torrente sanguíneo y a los músculos para la contracción muscular, para la energética contracción muscular. La otra hormona hace exactamente lo contrario al glucagón, es decir, en vez de almacenar, descompone. Cuando necesitas energía, pues te descompone bien el glucógeno en glucosa y lo lleva a la sangre otra vez para usarlo como energía, o bien los triglicéridos en el tejido adiposo los descompone en ácidos grasos libres también para usarlos como energía. ¿Qué pasa? Que como son hormonas contrarias, no pueden estar elevadas al mismo tiempo. Si está una almacenando, no va a estar otra consumiendo porque no tiene ningún sentido. Entonces, cuando una está elevada, la insulina está elevada, el glucagón está bajo. ¿Qué eleva la insulina? Pues comer carbohidratos. Entonces, cuando tienes la insulina elevada, tienes inhibido el proceso de adquirir energía a través de la grasa, porque el glucagón está bajo. Entonces, y cuanto más alta está la insulina, más bajo está el glucagón y más inhibida está la quema de grasa. O sea, mientras la insulina está alta, tú no puedes metabolizar grasa. Lo puedes tener en los depósitos, pero no lo estás usando. Estás usando lo que acabas de comer de los carbohidratos anteriores. Y encima, los carbohidratos, cuanto más simples son, pues liberas a las enzimas de descomponerlos en moléculas más simples, entonces la absorción es mucho más rápida, el pico de glucosa es más rápido, es más alto y luego, consiguientemente, el pico de insulina también es más alto. En cuanto a las fuentes, pues bueno, ya más o menos entiendo que casi todo el mundo la sabe, pues está sobre todo en los cereales, en los tubérculos, en algunas frutas, sobre todo las tropicales, el mango, el caqui, la piña, el plátano son las más altas, las tropicales, luego también está la uva, el plátano y la manzana también es alta en hidratos, la miel. Y no sé si me he dejado más, pero vamos, ahí principalmente tenemos los carbohidratos de esas fuentes. Los pseudocereales también, los pseudocereales. Yo veo que mucha gente todavía a lo mejor tiene la confusión que, es que lo digo, bueno, por lo menos lo que yo percibo, ¿no? Compañeros, familiares, que son completamente sedentarios y en ese desayuno le agregan azúcar, le agregan mermelada, le agregan panes blancos y lo justifican diciendo que es energía, pero que necesitan energía porque van a trabajar o van al banco o van a hacer un papeleo y piensan que esa energía tiene que venir solamente del carbohidrato sin entender que pones un ejemplo muy bueno en tu libro que es como si tuviéramos la energía, puede venir de una hoguera, de un fuego y puede venir del tronco, de la madera del tronco, que es una energía más sostenida, más eficaz, que va a estar más tiempo, más duradero, o si necesitas mucha energía a corto plazo, con mucha intensidad, ¿no? Pues poner hojas de papel o meter hojarasca. Pero claro, la gente no entiende eso. Es decir, me gusta tu particularización que has hecho porque el deportista, aquella persona que necesita mucha energía, el deportista o aquella persona que necesita tanta cantidad, sí que, ahora veremos algún contexto, sí que entiendo que se ve más beneficiado de meter más cantidad de hidrato de carbono en la dieta que la persona que no entrena o que hace un estilo de vida más reposado y demás. Podríamos decir que la cantidad de carbohidratos debería estar primero. Volvemos a la pleiotropía antagónica que hemos visto antes, de la edad que tengas, porque hemos hablado antes de la proteína, pero con los carbohidratos y este IGF-1 también puedo volver a ver lo mismo, porque comentamos que tomar carbohidratos genera insulina y la insulina es un activador también de anabolismo, de vía metabólica emetor, que te hace crecer, te hace anabolizar. Es una hormona de doble filo, ¿no? Es decir, si va al músculo, te va a hipertrofiar, te va a regenerar el entrenamiento, te va a ayudar a asimilar el entreno.
Si va la grasa, te va a hacer engordar, y si te va una célula cancerígena, la va a hipertrofiar. Esta insulina se genera tanto con picos muy altos de leucina y sobre todo con estos carbohidratos. Podemos hablar también de esta energía, al igual que hemos hablado con la proteína, que puede estar mejor enfocada, digamos, bien en gente más joven y sobre todo en deportistas, como pasaba con la proteína. Más que gente joven, en deportistas, sí, en deportistas, y no solo en deportistas, porque puede haber deportistas recreativos que salen a trotar 3 veces a la semana, que está muy bien, etcétera, etcétera, pero que no requiere una intensidad muy alta. Yo lo veo más en contextos de deportistas que hacen ejercicios en una intensidad ya fuerte, es decir, por encima del segundo umbral, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si tú estás ingiriendo todo el rato carbohidratos, me da igual la edad, joven o mayor, si tú estás ingiriendo todo el rato carbohidratos, llenas los depósitos pequeñitos que tenemos, pero si no los vacías con un deporte de intensidad, cuando comes más carbohidratos, esos depósitos están llenos, ya la insulina no los puede meter ahí, entonces lo transforma en grasa y lo almacena en el tejido adiposo, que ahí es donde viene, la gente sigue comiendo hidratos, no los saca de los depósitos, no vacía los depósitos de glucógeno, que solo se vacían a intensidades altas, los de los músculos. El del hígado, como va el torrente sanguíneo, es más para el cerebro. Y al final estás generando meter insulina todo el rato y no estás usando los carbohidratos que estás ingiriendo. Entonces al final te está creando un problema de sobrepeso y de inflamación brutal. O sea, yo no lo veo tanto ahí en el contexto de la pleiotropía antagónica, aunque no lo había pensado en ese contexto. Puede también que tenga algo que ver, pero sobre todo lo veo en el contexto de gente sedentaria. No necesitas carbohidratos para ir a trabajar a la oficina, ni para montarte en un coche, ni para hacer la cena. Es que no los necesitas. Tienes la grasa, que es lo que tú decías, que es una energía más sostenible, es como en una chimenea al tronco, poco a poco, tal. Si quieres energía chispa, mucha intensidad, salir corriendo muy fuerte, tal, pues ya sí, es como en la chimenea, pues echar la grasa porque necesitas energía rápida. En ese contexto sí, para eso tenemos almacenes tan pequeñitos, porque es para contextos muy, muy determinados. Has comentado, bueno, hemos hecho un resumen muy, muy bueno, aunque obviamente daría para un podcast, ¿no? Yo creo que cada macronutriente podríamos estar aquí hablando y sobre todo tú con el conocimiento que tienes, tanto de las proteínas como de las grasas, el hidrato que hemos visto que habría que jugar, ¿no? Más o menos según la intensidad, digamos, que requiere esa persona. Pero una pregunta difícil que imagino que es imposible de contestar. Personalmente, ¿cómo desarrollas tú un plan de nutrición personalizado sobre todo para atletas? Y sobre todo, ¿qué factores tienes en cuenta a la hora de planificar esta nutrición? Porque hay gente que obviamente no, pues igual que se autoentrena, pues yo ya como bien, y al final hablas un poquito con ellos y no tienen en cuenta si hacen un deporte más extensivo, más intensivo, como decías, ¿no? Si superan ese segundo umbral, si es un deporte de fuerza, si es un deporte de resistencia, día de entreno, día de no entreno, semana de carga, semana de descarga, épocas que entrenan mucho, épocas que no entrenan. ¿Nos podrías más o menos explicar cómo un nutricionista deportivo desarrolla esos planes o sobre todo qué factores consideras más a la hora de elaborarlos? A ver, la nutrición en el contexto deportivo es siempre de apoyo al entrenamiento. Es decir, la nutrición por sí misma no te va a hacer mejorar físicamente. Es el entrenamiento el que te hace mejorar físicamente con los estímulos. Ahora bien, la nutrición lo que hace es apoyar a ese entrenamiento. Es decir, el entrenamiento siempre es lo primero y ver en un atleta, ver el entrenamiento que tiene, eso es esencial para un nutricionista que esté preparando un atleta, porque tú te tienes que acoplar a ese entrenamiento, ¿vale? Siempre tiene que estar al servicio de él. El entrenamiento es el que te genera, es con el que creas el estímulo y luego en el descanso generar las adaptaciones. La nutrición lo que tiene que hacer es en ese entrenamiento intentar sacar el máximo partido de ese entrenamiento, sea el que sea de baja intensidad, sea de alta intensidad, sea de fuerza, intentar sacar el máximo partido. Y luego el segundo objetivo de la nutrición deportiva es maximizar la recuperación. Bueno, intentar reducir el tiempo de recuperación. Esos son
objetivos fundamentales. Entonces, siempre es el entrenamiento, siempre hay que ver el entrenamiento y luego, después, segundo, es cuando vamos nosotros a intentar acoplarnos a ese entrenamiento. En cuanto a los factores, pues son muchos, desde el tipo de deporte, desde el nivel del deportista, desde la flexibilidad metabólica desde la que llegue. Bueno, hay gente que tiene una flexibilidad metabólica nula, que viene solo acostumbrada a tomar muchos hidratos y es muy pobre metabolizando grasa. Cuántos entrenamientos de intensidad tenga, el volumen semanal, patologías, por supuesto, patologías de él o antecedentes familiares de patologías. ¿Qué más? Pues principalmente eso. ¿Y lo haces con todos los atletas igual o ya a partir de cierta edad tienes, digamos, alguna consideración con atletas máster, atletas veteranos o, por ejemplo, con atletas veteranos que ya tienen, a lo mejor no tienen o no te comentan que tienen un objetivo tan deportivo marcado de hacer X marcas y te piden a la hora de cómo podemos, digamos, envejecer saludablemente? ¿Se podría hacer con un plan de nutrición deportiva adaptada para, entre comillas, envejecer más saludablemente? O sea, ¿te refieres a atletas veteranos? Sí, correcto. Sí, a ver, me pasa una cosa curiosa con alguna gente, sobre todo gente conocida que sabe que estoy muy metido en el tema de la ralentización del envejecimiento, que me gusta mucho y tal, y es una pregunta muy típica: ¿qué puedo tomar para frenar el envejecimiento? Y a mí me hace mucha gracia porque tienen unos hábitos desastrosos y me preguntan qué puedo hacer para frenar el envejecimiento. Entonces, una pastilla, ¿no? Una pastilla mágica joder, pues me hincho. mientras tomo Coca-Cola y bollicao. Entonces, lo primero, sea atleta o no, es en cualquier persona es quitar lo que te está acelerando el envejecimiento, ¿vale? Lo que te está dañando, lo que acelera el envejecimiento. Ese es el primer paso, quita lo que te acelera. Antes de pensar en frenar el envejecimiento, lo que hay que pensar es en quitar lo que te lo está acelerando. Sedentarismo, bueno, si estamos hablando de caso de atletas, eso está ventilado. Comida industrial, comida basura que nos está dañando, o sea, una alimentación adecuada. Un correcto descanso, es decir, no solo dormir las horas adecuadas, sino que sean de calidad. Mucha gente dice que duerme 7 horas, pues se levanta hecha polvo y es porque realmente no tiene un sueño de calidad aunque duerma, y otras muchas ni tan siquiera llegan a las horas. Y luego una reducción del estrés. Esos 4 pilares son básicos para quitar lo que nos daña, porque el estrés, el estilo de vida que llevamos, que nos hemos dejado engañar y que nos hemos montado un estilo de vida en que ahora tenemos que trabajar los dos en casa, tenemos que tener más dinero para poder comprar más cosas que realmente no necesitamos y que siga la rueda girando. Estamos todos, el estilo de vida occidental, vamos todos a la batalla, a la carrera, todo, con cualquier persona que hables está hiperestresada, luego encima no descansa, se alimenta fatal y muchos ni se mueven. Entonces, lo primero es quitar lo que antes de pensar en qué puedes hacer para frenarlo, es quitar lo que te lo acelera. Una vez que tienes ya todo eso, pues sí ya podemos pensar en cosas que se pueden hacer para frenar el envejecimiento. Yo veo fundamental la variabilidad, es decir, que en el que el organismo haya variabilidad. Breves exposiciones al frío, vienen baños en invierno en el mar o en el río, o si no terminar con una ducha fría que no tenga acceso, breves exposiciones al calor, con una sauna, por ejemplo, breves exposiciones a falta de nutrientes con ayunos, breves exposiciones a falta de oxígeno con hipoxia intermitente, es decir, todo lo que... Pequeños estímulos, fomentar la hormesis para que haya alostasis y que el organismo, tener un organismo adaptativo, que esté acostumbrado, que sea flexible, que esté acostumbrado a adaptarse a las situaciones cambiantes de la vida. Eso para mí es fundamental para el envejecimiento. Luego viene en cuanto a lo nutricional, específico de nutricional, pues bueno, ya hemos hablado de lo primero, quitar la comida que nos daña, y en cuanto a la variabilidad, pues los ayunos, también hemos hablado con la falta de nutrientes, y luego también ciclando los carbohidratos es otra manera de meter variabilidad nutricional. Es decir, haciendo cargas de hidratos cuando se necesita para un entrenamiento, una competición que necesites mucha intensidad, y descargas de hidratos para cuando no lo necesites. Ahí metemos la variabilidad. Luego sí es cierto que hay moléculas y suplementos que ya la ciencia seria está detrás de ellas y que hay bastante evidencia que pueden también ayudar al frenar el envejecimiento, de las que hablo extensivamente en el libro,
Pero bueno, no todas son para todos, algunas tienen sus contrapartidas y hay que mirarlas bien. Pero al final el Pareto que tanto nos gusta del 20% de cosas que se consigue el 80% de beneficios es simplemente quitar todo lo que está acelerando el envejecimiento. Luego ya una vez que tenemos eso ya podemos pensar en meter variabilidad, en hormesis, que es muy beneficioso, y en pensar incluso en moléculas o en suplementos que sean específicos para ralentizar el envejecimiento. Pero es un área muy chula que a mí me gusta mucho, sobre todo para atletas veteranos, porque es que no se presta mucha atención, pero realmente te da una ventaja competitiva si sigues compitiendo en veteranos, en tu franja de veteranos. Si tú envejeces más lento que el resto, te da una ventaja competitiva y es un tema interesante que además a mí me gusta mucho. Una ventaja enorme. Pero bueno, al final lo que comentabas es lo de siempre, ¿no? Es responder a la adversidad, es decir, esa dosis hormética de exponernos a estresores puntuales, calor, frío, ayuno, ejercicio, de manera aguda y puntual y que el cuerpo vaya respondiendo y esa respuesta es la adaptación, ¿no? Lo comentabas, esa alostasis y es al final que realmente muy sencillo, pero creo que mucha gente hoy es lo que no está dispuesta a hacer. No tiene tiempo, no tiene ganas, no quiere salir de esa zona de confort, exponerse al frío o al calor o al ayuno o al entrenamiento. A mucha gente le cuesta y claro, luego te pedirán una dieta mágica o una pastilla mágica que simule estos beneficios y estoy seguro que cada vez pues, hay más investigación y más ciencia al respecto, pero yo estoy seguro, quizá me equivoque, que no puede haber nada que se le parezca a unos hábitos de vida, porque al final tu cuerpo, ¿no? Y esa exposición constante es lo que va a decidir tu cuerpo. Ostras, me tengo que adaptar, tengo que luchar contra este calor, o contra este frío, o contra este ejercicio, o contra este ayuno, y tú vas a cambiar, y tu fisiología cambia. Es un cuerpo preparado y fuerte, porque se adapta, al final las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino las que más se adaptan a los cambios. Entonces, mucha gente, a ver, es por ignorancia, no sabe que estas cosas son buenas, pero incluso cuando saben que son saludables o se las cuentas y te creen, claro, es que cuestan, es muy difícil hacer. El deporte también es otro, es hormesis también, no solo de frío, pero claro, ir a alguien que se bañe en agua fría, que se esté 20 minutos en una sauna, que esté un día sin comer, que haga ejercicios extenuantes, que trabaje la fuerza, que duerma sus 8 horas, y es que eso al final te iba a decir el 80%, pero es que posiblemente sea más. Y sí, yo tomo moléculas y suplementos porque me gusta y bueno, y quiero afinar más y las tomo, pero es que lo primero es todo lo anterior, es que es la base, es el total. Luego ya puedes ir a afinar, a tomarte, quieres espermidina o resveratrol, lo que te dé la gana, pero claro, la gente no está dispuesta a hacer eso porque cuesta. Quiere una pastilla que le digas, pues tómate una pastilla de resveratrol todos los días y ya se piensa que con eso soluciona todo lo anterior y no es así. Eso solo funciona cuando lo anterior ya lo tienes cumplido. Da un aporte pequeñito. Claro, lo principal, sobre todo, son los hábitos. Desde luego, desde luego. Y luego hay gente que la apreciación subjetiva, ¿no? O las sensaciones son un poquito difícil de analizar, a ver cómo se encuentra ese deportista, por ejemplo. Y tienes un apartado bastante bueno en el libro, que es sobre los biomarcadores. ¿Nos podrías comentar así, por ejemplo, qué sería lo primero en general? Claro, esto habría que poner. Te vuelvo a hacer una pregunta sin respuesta. La respuesta obviamente depende, ¿no? Depende del perfil de la persona. Pero en general, Curro, ¿qué biomarcadores debería mirar un atleta en una analítica para comprobar si hay algo urgente que retocar en su nutrición o su estilo de vida? Bueno, a ver, ahí ya te puedes meter hasta donde quieras. Pero hablando vamos a, claro, igual le dices cómo le miran a Kilian y sale una lista de 300 cosas, yo qué sé. Claro. Le miran hasta la microbiota, las heces, etcétera, etcétera. Pero bueno, para hablar de algo básico que una persona puede hacer con una analítica entre comillas, convencional, porque tampoco la que te hace el médico de cabecera de la Seguridad Social, pues te mira 4 cosas, el colesterol, por supuesto, que parece que es lo único importante, te mira el colesterol total y si lo tienes en 210 días alarman. Pero ya si tú te quieres hacer una analítica un poquitín más completa en un laboratorio, pues a ver, lo que yo miro, principalmente empezamos por vitaminas.
Del grupo B yo suelo mirar la B6, la B9 y la B12, principalmente porque son las más comunes de tener déficit, las otras es más raro tener déficit, y porque afectan al ciclo de metilación, que para mí es fundamental. Luego, pues, la vitamina D, por supuesto. ¿Qué más? En minerales y electrolitos, pues sodio, potasio, magnesio, el zinc, el cobre, el selenio, el calcio. Luego en un hemograma, pues principalmente pues, bueno, lo que te da el típico hemograma, que te vamos a ver la hemoglobina, a ver si tienes anemia, cómo tienes el hematocrito, también fundamental ambas cosas y los hematíes para todo el mundo, pero para los deportistas también. Más, porque al final es cómo se transporta el oxígeno. Como eso al final depende del hierro, también estaría bien mirar tus niveles de hierro, no tanto tus niveles de hierro en sangre, que pueden variar y no son tanto. A mí me gusta más mirar la ferritina en los almacenes, porque si tú tienes la hemoglobina y no tienes una anemia, pero tienes los depósitos de ferritina bajo mínimos, vas a tener anemia en poco tiempo. Entonces es una manera de adelantarse. Más la gestión de la glucosa. La glucosa es también mirarla, pero bueno, en un día concreto, imagínate que vas estresado a hacerte la analítica, tienes que ir a trabajar después, a todo correr, vas estresado y tienes los niveles de glucosa un poquitín más altos de los normales. Entonces, a mí me gusta mucho mirar la glucosa, pero siempre con la insulina a la vez. Entonces, pues puedes tener unos niveles de glucosa normales, digamos, puedes estar en 90, que no está bien. Pero no es lo mismo tener esos niveles de glucosa que necesites para tener esos niveles, una insulina en 5 o en 6, que la que necesites 18 de insulina, que necesites 3 veces más de insulina para mantener esos mismos niveles. No tiene absolutamente nada que ver. Ahí ya te está diciendo que tienes un problema ya casi de resistencia a la insulina, de prediabetes, etc. Interesante también la hemoglobina glicosilada porque te da los niveles de los últimos 3 meses y bueno, eso es un poquitín más fiable que la glucosa. Más la grasa, pues bueno, el colesterol total, el HDL, por supuesto, y el LDL. Que el LDL, la gente se piensa que te mide el LDL, pero es una fórmula. En la Seguridad Social se mide indirectamente. Es una fórmula que es la Friedewald, que es de los años 70 y que está obsoleta para gente que tiene los niveles de triglicéridos menores de 100, está obsoleta. Hay una que es mejor, que es la iraní del 2008, es más actualizada. La otra está bien para los que tienen los niveles por encima de 100, pero la iraní apenas, por lo menos en la Seguridad Española, en la Seguridad Social Española no se usa. Más, o sea, el LDL con las dos fórmulas, los triglicéridos, por supuesto, ApoB, porque el ApoB al final te mide que es más interesante, que es lo más interesante del colesterol, porque te mide las partículas de colesterol, cuántas tienes. Es decir, te dice indirectamente si tus partículas son grandes o pequeñas de colesterol. A un mismo colesterol que sea X, a una misma cantidad de colesterol, si tienes mucho ApoB, es que tienes muchas partículas LDL. Si tienes muchas, es que son pequeñitas, porque están transportando la misma cantidad, con muchas pequeñas, son partículas más pequeñitas. Y esas son las aterogénicas, las que tienen más capacidad de incrustarse en el endotelio si está dañado. Las partículas grandes, al ser grandes, tienen menos posibilidades, son menos aterogénicas. Entonces, el ApoB es fundamental. Luego, claro, el endotelio tiene que estar dañado, la capa interna de las venas y las arterias. ¿Qué daña el endotelio? La glucosa alta, sobre todo, y la homocisteína alta también es otro parámetro a mirar, porque también daña el endotelio y es bastante importante. Más cosillas. Y que tampoco se suele pedir normalmente. No, es que no se pide a veces, ahora ya un poquitín más, pero es que no se pide ni la vitamina D muchas veces. Me viene gente con analíticas de la Seguridad Social que no viene con la D. Todavía un 80 o un 90% no miran la D. Incluso les digo, pedírsela. Y les miran los médicos, ¿para qué? Si ya te da el sol cuando sales. Igual estamos en invierno y... Bueno, en fin. Por eso hay gente, corrígeme, que tú tendrás obviamente muchos más casos que yo en tu clínica, pero amigos conocidos, deportistas que asesoro que se hacen la analítica y sacan pecho, ¿no? Tengo la analítica perfecta y ves, dices, bueno, aquí hay 9 parámetros. De los 500 que te pueden pedir han sacado 9. Claro, están dejando de pedir muchos otros que a lo mejor hay un problema enmascarado que en estos no salen, pero como tú decías, ¿no? A lo mejor la glucosa la tienen muy bien, pero la insulina está altísima, la hemoglobina glicosilada está altísima y no te das cuenta que hay una prediabetes brutal y a la siguiente analítica ya sale la glucosa alta, ¿no? Y saltan las alarmas. ¿Qué ha pasado?
pues que me han dicho que soy diabético, pero si las últimas 5 analíticas hubieran mirado, por ejemplo, la insulina y la glicosilada, hubieras visto que ya estaban en unos parámetros, ¿no? Claro. En unos valores tan altos que al final eso la insulina lo estaba guardando, estaba, digamos, tamponando aquello hasta que ya no puede guardarlo en ningún lado y ya te han dicho que eres diabético. Sí. Pero si hubiéramos mirado otros parámetros, se podían haber Claro. se había actuado de manera preventiva. Eso es muy habitual, pasa mucho con la ferritina que hablábamos antes, lo mismo. Correcto. Te dicen, tienes la hemoglobina bien, no tienes anemia, pero claro, tienes la ferritina por los suelos, es que vas a tener anemia en la siguiente analítica dentro de 3 meses. ¿Por qué esperar a estar enfermo para... ¿Por qué no prevenir? Con la glucosa pasa lo mismo, con la tiroides pasa lo mismo, que también es otra cosa a mirar. Tú tienes la TSH en 3, en 4 y por encima de 2,5 ya estás trabajando de más. Joder, hasta que no pasa 5, 6, 7, 8, no te dicen que tienes un problema de tiroides, pero no esperes a que llegue ahí. Ya estás viendo que estás trabajando de más, ¿por qué? Vamos a trabajar en ello antes. Pero bueno, todavía la medicina preventiva no se lleva, poco a poco entiendo que poco se va a ir ya avanzando en ella y también cada vez se habla más, pero sí, es que hay que adelantarse no hay que esperar a estar enfermos, hay que adelantarse un poquitín. Completamente de acuerdo. Y personalmente, Curro, para ti, ¿qué papel juegan los suplementos en los planes de nutrición de un atleta? ¿Y cómo podrían los atletas tomar alguna decisión informada sobre su uso? Porque a veces veo lo que hemos dicho al principio también, ¿no? Hay gente que se toma todo y hay gente que piensa que todo es absurdo, que es peligroso, que no vale para nada, que te perjudica la salud, que es una pérdida de dinero. Y como siempre, 2 extremos. ¿Qué nos podría decir un nutricionista como tú, Curro? Pues a ver, los suplementos ya lo hemos tocado un poquitín antes. Pasa como hemos hablado de las moléculas para ralentizar el envejecimiento. Me ha pasado una cosa curiosa con 2 personas que sé que han comprado el libro, les he preguntado, ¿os ha gustado? ¿Por dónde vais? ¿Está tal? Me dicen, sí, ya me he leído el de los suplementos. Digo, pues ya estás terminando, porque es de los capítulos finales. Y dice, no, me he leído por los suplementos y voy por el 3, he empezado por él. Y me ha pasado con 2 personas ya. Todo el mundo lo primero a los suplementos. Al milagro mágico. Entonces, tengo muy malas noticias para la gente. Los suplementos para mí es la punta de la pirámide. Pero la punta, o sea, no es la parte alta de la pirámide, es la punta, como yo lo digo, es la guinda del pastel, no es el pastel. Es el pastel, la base, para un deportista es pues siempre un entrenamiento inteligente, una alimentación que se adecue a ese entrenamiento y un descanso adecuado, que es donde se generan las adaptaciones, porque todavía mucha gente se piensa que las adaptaciones se generan con el ejercicio. El ejercicio estimulas, pero es en el descanso cuando generan las adaptaciones. Entonces, las 3 cosas es la base. Luego, con los suplementos, ¿qué pasa? Que, bueno, pasan muchas cosas. Entre ellas que hay mucho marketing detrás. Hay un negocio y hay mucho marketing. Entonces, todas las moléculas en el organismo sirven para algo, todas. Entonces, cada suplemento sirve para una cosa. Y tú dame a mí ahora la molécula más insignificante, la que quieras, y mañana te hago un artículo con sus beneficios, porque como hace algo, empiezo a hablar de sus beneficios y la gente que lo lee dice, ¡joder, esta molécula hace esto, hace esto, hace esto! Y es terrible porque hay millones de suplementos ya y todos te los venden como milagrosos y es una locura para la gente, sobre todo para la gente que lo desconoce. Yo con los suplementos también miro otra cosa, que es la ratio precio-beneficio. Es decir, como todo hace de todo, pero si hace poco y el precio es muy alto, pues ya directamente lo descarto. O sea, me centro más en las moléculas que son baratas y que aportan dentro de lo que hemos hablado, que es un 1% del total. Y curiosamente, las más baratas son las más contrastadas y con más evidencia. Hablamos de la cafeína, de la betalanina, de la creatina, de la remolacha con los nitratos, con el bicarbonato. Es decir, lo más estudiado y contrastado, curiosamente, es lo más barato. Luego hay 1.000 millones de suplementos que cuestan un pastizal y que aportan, pues bueno, lo que aporten. Entonces, como curiosidad, sí, lo que decías es un compañero mío que hacía CrossFit y me decía que qué suplemento le recomendaría. Digo, bueno, lo primero que comas, que entrenes, que bla, bla. Y dije, mira, uno de los que a ti te pueden funcionar muy bien son los que has dicho, ¿no? La cafeína, que en el café lo tienes, creatina, betalanina y bicarbonato. Y me decía de manera peyorativa, bicarbonato, pero si eso es lo que tiene mi madre y mi abuela de toda la vida. Digo, sí, es ese bicarbonato. No entendía.
Él estaba dispuesto a gastarse mucho dinero en otro tipo de suplemento, pero el bicarbonato, al ser algo de toda la vida que tenía su madre y tenía su abuela, no podía entender y no se le he convencido de esa conversación porque pensaba que ese bicarbonato, que es algo barato, que es algo accesible, que es algo de toda la vida, no puede pasar. Y sin embargo, luego, mucha gente, lo que tú comentabas, ¿no? Parece que llama mucho la atención algo moderno, algo con un nombre distinto, Claro. algo con un... ¿Y Te cómo lo ponen venden? Es pre-workout. que, joder, yo leo algún artículo por ahí, parece que, vamos, porque entiendo el tema, pero entiendo a la gente que lo lee y que diga, jolín, mañana me lo tomo. Es que luego hay otro tema con los suplementos que es la pureza. Cuidado, porque no están reguladas. Los suplementos no están regulados. Los fármacos sí, pero los suplementos no. Entonces, cuando un suplemento, aquí rige la máxima de Internet, está de que cuando algo es demasiado cierto para ser cierto, es que no es cierto. Cuando un suplemento es tan barato, es por algo. Y cuando hay una marca que es cara, no, esa marca no quiere perder clientes poniendo el precio más caro. Es caro porque le ha costado hacerlo y porque su pureza es mucho más alta. O sea que también cuidado con las purezas de lo que nos venden por ahí. Que hay por ahí marcas muy baratas, que en mi opinión no son de fiar. Todo esto que estamos hablando me refiero a suplementación ergogénica, la que va destinada a mejorar el rendimiento, supuestamente a mejorar el rendimiento deportivo. Si ya hablamos de una suplementación para remontar un déficit, tienes una anemia y tienes que tomar hierro, o tienes un déficit de B12 o de vitamina D y tienes que suplementarte, pues ahí sí que marca una diferencia suplementarte o no suplementarte, evidentemente. Hablamos de suplementación ergogénica. Luego que la quieres tomar y tal, pues se puede realizar cada una en su contexto y sí, te aporta bien usada, pues tiene un pequeño beneficio. Y sobre todo para los atletas de élite, que se están jugando récords del mundo y medallas por milésimas y por segundos. Pero claro, un atleta popular que piensa que por tomar betalanina o glutamina, que he oído que no sé qué, que quema las grasas, piensa que va a bajar su marca en 2 minutos en una media maratón por tomar esto y no, es igual. Primero hay que ver si la baja, que es que hay que entrenar y esto no te va a hacer nada. Y personalmente, Curro, ¿cómo te mantienes actualizado con toda la información que hay? Una persona con tu formación, con las últimas investigaciones y desarrollos en nutrición deportiva. Y luego, ¿cómo filtras para poder incorporar toda esta información bien en tu blog, en tu libro o en tu clínica? A ver, yo soy un poco friki y me paso muchas horas en PubMed. Entonces estoy todo el día, me encanta leer estudios, a otra gente le gustan otras cosas, pero yo paso mucho tiempo leyendo estudios en PubMed. ¿Qué pasa también con los estudios? Pues que tienen sus problemas, porque en PubMed pues hay mucho ruido también. Se supone que ahí es donde está toda la mejor evidencia, lo que está más filtrado, pero hay que saber elegir también porque hay mucho estudio que no vale para gran cosa. A ver, lo primero que hago cuando leo un estudio es ir abajo del todo y no me refiero a las conclusiones, voy a ver los conflictos de interés. Y así veo que tiene conflictos de intereses, ya para empezar ya lo descarto. Por ejemplo, el Asker Heukendruck, que a mí es un nutricionista que respeto muchísimo, tiene un conocimiento brutal. Tuvo una época que trabajaba en el Gatorade Institute y curiosamente todos los estudios que hacía en esa época pues era todo beneficios de los carbohidratos, de las bebidas energéticas y tal. Cuando lo dejó ya empieza a hablar de periodizar, de tal. Entonces, cuidado. Primero, conflictos de intereses. Hay que ir abajo del todo antes de empezar el estudio a ver si hay conflictos de intereses. ¿Qué pasa también con los estudios? Pues que lo que hablábamos antes, que también hay muchos que no sirven para mucho. Parece que hay una carrera entre algunos científicos de publicar cuanto más mejor, cuantas más publicaciones parece que tienes más importancia y se hacen estudios muy pequeños, con muy poca gente, con muy poco tiempo y que tampoco sirven para mucho, están mal diseñados y simplemente es por el afán de publicar y publicar. Viene un científico, es que he publicado 37 papers y tal, y bueno, ¿y cuántos valen para algo? ¿Cuántos son significativos? Entonces hay muchos estudios que realmente no aportan gran cosa. Luego, hay que puntualizar que la ciencia avanza, pero quiero decir que no cada día salen cosas que ponen patas arriba a todo. Quiero decir que no te lees hoy un estudio y ya cambió todos los fundamentos, sobre todo, se mantienen en el tiempo, esos cambian bastante poco. Otro problema con los estudios es las medias y las mayorías. Tú haces un estudio con una intervención X, con una cantidad de gente y resulta que esa intervención que han hecho pues es
buena para el 70% de la gente. Vale, el estudio concluye que esa intervención favorece lo que sea, pero ¿qué pasa si una persona está dentro del otro 30%? Cuidado también ahí porque yo aplico las cosas y con mi gente me gusta aplicar las cosas y con mí mismo, si veo que tiene sentido, o sea, si la conclusión tiene un sentido biológico o fisiológico, lo pruebo. Pero luego hay que ver si ese sentido lo tiene específicamente para mí o es para la mayoría. O sea, las cosas al final hay que probarlas porque lo que le puede ir bien a una persona le puede ir fatal a otra. Entonces, más o menos me mantengo actualizado así. Luego también practico un poco el comensalismo, es decir, me beneficio del trabajo de otros. Por ejemplo, en Estados Unidos sigo mucho a Peter Attia, a Rhonda Patrick, a Chris Masterjohn, que aparte de ser ellos unos fuera de serie que saben muchísimo, de los que se puede aprender muchísimo, luego tienen unos grandes equipos detrás que les filtran los estudios, descartan los que no son interesantes, les dan ya los que son más interesantes, luego ya a ti te lo dan mascado, hablan de ellos, de las conclusiones, debates, luego sus podcasts llevan gente de talla muy alta a nivel mundial, que también aprendes muchísimo. Entonces también ahí es otra fuente que tengo también de estar actualizado. Y en España, además de tu podcast, pues también sigo a Ciclismo Evolutivo de Manu Sola, a Cine Revolucionado de Marcos Vázquez, que curiosamente los has tenido a los dos aquí en el podcast también. Y así es un poquitín como me mantengo un poquitín actualizado, escuchando a gente que sabe más que yo y nada, intentando aprender y con ellos y por mi cuenta, claro. Oh, ya veo que no paras. Es un honor que me hayas nombrado en esa lista con gente tan grande que no sé qué pinto en esa lista, sinceramente, pero la verdad es que te lo agradezco. Bueno, se hablan de cosas muy interesantes y la gente que traes pues aporta. Entonces, sí, yo aprendo mucho con tu podcast. Con la gente que has traído he aprendido muchas cosas, claro. A mí me gusta mucho no sé dónde leí esta frase, no es mía, pero me gusta mucho leer lo último, pero aplicar lo penúltimo, ¿no? Porque como decías tú, que a veces se quiere como descubrir, ¿no? La píldora nueva, la píldora mágica, que si se ha demostrado una cosa, ahora se intenta demostrar lo contrario y lo último parece muy prometedor, pero lo último a veces no pasa ese efecto Lindy, ¿no? Y cae y dices, ostras, esto que era hace unos años sale David Sinclair con el Revestratol o lo que sea diciendo que es la leche y luego pues... ostras, pues no parecía que era todo tan anticancerígeno o longevidad o lo que sea. Resveratrol, que no sé qué palabra he dicho. y para terminar, Curro, ¿qué consejo le darías a alguien que esté interesado en formarse en nutrición deportiva? Porque si hay una consulta que me hacen por redes sociales, reiterada, es esta. ¿Qué libros, qué cursos, qué autores, qué máster, qué formación? Si una persona, bien porque está en edad de formarse y no tiene definido su futuro, o bien porque ya tiene su trabajo y le encanta la nutrición deportiva, ¿qué consejo le darías para formarse en el mundo en el que tú estás metido, Curro? A ver, depende del contexto. Si una persona quiere hacer de esto una profesión o sea, dedicarse a ello, hay que pasar sí o sí por una titulación oficial, que al final tienes que legalizarlo. Vale, yo aparte, yo tengo la titulación oficial, pero lo he tenido que hacer por legalizarme y para tenerlo todo bien, pero yo me considero una persona autodidacta. Es decir, yo afortunadamente, si alguien quiere aprender por curiosidad, por ganas de aprender, etcétera, y no quiere dedicarse a ello, de manera autodidacta se puede hacer hoy en día gracias a Internet, pues lo podemos hacer. Luego hay que filtrar mucho lo que hemos hablado, que hay mucho ruido en Internet, el 99% de la información de Internet es basura. Y tanto como un consejo como formarse, pues a ver, no es tanto como consejo, yo te puedo decir lo que yo hago, lo que a mí me ayuda. Y cuando quiero formarme sobre alguna cosa, no sobre la nutrición deportiva, cualquier ámbito, lo que suelo hacer es averiguar las 2, 3, 4 personas que más saben de ese tema, que se gente de Alzheimer, lo que sea. Las 3, 4 que saben más personas que más saben de ese tema o los líderes científicos que están más avanzados en investigaciones sobre el tema en concreto.
Y luego, como persona obsesiva que soy, me convierto en una esponja y empiezo a absorber todo de ellos. Averiguo quiénes son los 3-4 y me empiezo a leerme todos sus libros, si los tienen, todos los que tengan, papers que hayan publicado, entrevistas en medios escritos, entrevistas en podcast en audio, en YouTube, es decir, todo. Empiezo de esos 3, 4, 5 como mucho, porque tampoco puedes abarcar, empiezo a absorber toda la información que encuentro de ellos o de las cosas que han publicado, etcétera. Luego con eso voy tomando, yo lo que hago es tomar notas de lo que a mí me resulta más interesante o útil para practicarlo. No tanto ya los mecanismos, que también sí tengo interés, pero sobre todo lo que me puede interesar para llevarlo al día a día. Cuando termino tengo todo enmarañado, lo que hago es un poco estructurar todas las notas que he sacado. Esto, claro, es un proceso que te puede llevar todo lo que quieras, porque de ahí salen ramas, te lleva un tema, te lleva a otro, desea otro, y al final te puedes tirarte ahí años incluso, si quieres. Entonces, luego un poquitín lo ordeno, lo resumo, una vez que lo tengo así, lo repaso y lo guardo para futuras consultas. Luego, en cuanto a nutrición deportiva, pues, a ver, está mal que yo lo diga y queda poco elegante, pero yo recomendaría mi libro porque Doy fe. Es que he escrito el libro que a mí me hubiera gustado encontrar cuando intenté formarme en nutrición deportiva. Había libros un poquitín de todo, que tocaban unos temas, otros eran menos prácticos, más teóricos, sobre una cosa, sobre otra. Entonces, al final, yo recomiendo que empiecen por mi libro porque ya les he hecho el trabajo sucio ese que hablaba yo, que también me aprovecho de otra gente que hace el trabajo y yo de ellos. Pues después de tantos años recopilando la información, filtrando estudios, los he intentado dejar los que a mí me han parecido más significativos, traducirlos al lenguaje coloquial y he intentado abarcar un poquitín de todo en el libro. Es decir, abarcar todo, teoría, práctica y un poquitín tocar todo lo relacionado con la nutrición deportiva. A partir de ahí, si alguien quiere profundizar sobre un tema, pues puede profundizar con el método anterior y tal. Pero bueno, no sé cómo ha quedado que yo recomiende mi propio libro. No, a ver, mira, te lo digo. Sí, yo doy, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo. El libro, para mí, por eso te traigo, ¿vale? Me parece un librazo porque aunas aquí un poquito de fisiología, de rigor, de ciencia. Creo que se nota que lees lo último y que aplicas lo penúltimo, porque no te dejas tampoco, porque me encanta leer y me encanta ver publicaciones, pero hay gente, ¿no?, que parece que está descubriendo la pólvora, como decíamos, y dices, ostras, no. Y otra de las cosas es que contextualizas muy bien, ¿vale? Tanto lo que veo tu blog como del libro, me gusta que no te estás casando con ningún método, que simplemente estás hablando de contextos y de aplicar ciertas propuestas nutricionales y de suplementación en contextos. El libro se llama Alimentación evolutiva para deportistas, nutrición periodizada en carbohidratos, de aficionado a campeón, y lo recomiendo encarecidamente. Pues muchas gracias. Y hasta aquí la entrevista, Curro. Me gustaría que nos dijeras dónde, si hay alguien que quiere contactar contigo, le gustaría ver tu blog o seguirte, ¿podrías decir dónde te podemos encontrar? Pues yo lo tengo muy fácil porque no tengo redes sociales, ¿vale? Entonces, lo único que tengo es mi web, que es curroclavero.com, es fácil, como mi nombre.com, y ahí he aunado todo. Ahí pueden encontrar información sobre mí, sobre los servicios que tengo, sobre cómo contactarme, sobre el blog, los enlaces a los libros. Ahí pueden encontrar de todo. Lo he centralizado todo, no tengo redes sociales, lo valoré en su día, pero bueno, lo descarté. Los he tenido a nivel personal y aunque me lo han recomendado encarecidamente cómo vas a tener un negocio sin redes sociales, lo valoré y al final lo descarté porque creo que en la balanza me iba a quitar más tiempo, que podía aprovecharlo en otras cosas, en formarme más, en pasar más tiempo con mi familia, por ejemplo, que en redes sociales que me llevan un tiempo considerable, ya porque al final tú también estás en las redes sociales, pero también consumes información de otros, vas tú a mantenerlas y bueno, lo descarté. Entonces, mi casa está abierta a todo el mundo, esta es la web, me pueden encontrar ahí y nada, y ahí también está la manera de contactarme y toda la información que quieran sobre mí, ahí está. El blog hago lo que puedo porque la vida no da para más, entonces escribo lo que puedo y me gustaría escribir más, pero bueno, no se puede. No se puede con niños pequeños, entrenando, con el trabajo, escribiendo blogs, preparando el siguiente libro y bastante hacemos ya.
Entonces, Me suena esa película. pues nada, espero, me ha hecho mucha ilusión estar aquí, Claudio, espero que se me haya entendido porque yo soy ratón de biblioteca, no estoy acostumbrado a exponerme así, cara a cara, entonces, bueno, pues me expreso mejor escribiendo y aquí, bueno, intento hacer lo mejor posible. Espero que se me haya entendido un poquitín, aunque me hubiera gustado expresarme mejor, pero bueno, no estoy acostumbrado y nada, poco a poco supongo que cada vez lo iré haciendo mejor. Así que, Pues Curro, ha sido un placer, que sepas que ha sido una charla muy amena, se nos ha pasado más de hora y 20, creo que has dado un montonazo de información y espero que algún día puedas repetir aquí en mi podcast porque estoy seguro que podemos alargar varios de los temas que has expuesto muy bien hoy, así que te quiero agradecer que la primera entrevista sea aquí en mi podcast y espero verte por aquí en no mucho tiempo. Te mando un fortísimo pues cuando abrazo. quieras, lo mismo, Claudio, ha sido un placer. Venga, un abrazo.